Muy buenas a todos, me presento. Soy Rosendo y actualmente vivo en León, Guanajuato, pero lo que les voy a contar me sucedió en el estado de Querétaro, ya hace más de 15 años. Estaba en la secundaria, en la general número 3. No sé si la gente que sea de Querétaro la ubique. Se encuentra en una colonia céntrica llamada Palmas. Bueno, pues cursaba el segundo año y no era un estudiante muy ejemplar. Me encantaba la vagancia, echar barra con los amigos, andar perdiendo el tiempo con las niñas, ya saben, el típico mocoso sin rumbo en esa edad, y junto a otros compañeros acostumbraba irme de pinta muy seguido, ya fuera por no llevar alguna tarea o simplemente por no querer entrar a alguna clase. Éramos expertos en salirnos de la secu, teníamos varias rutas de escape, pero la que usábamos más era una zona detrás de los talleres. En ese lugar cercano a las canchas, solo debíamos de brincar una pequeña barda que daba un como baldío cerrado. Estando ahí, ya solamente teníamos que brincar otra barda para salir a una calle atrás de la secundaria. Ese día planeábamos no entrar a las 3 horas de taller que nos tocaban, así que echamos a andar el plan, el cual marchaba con normalidad. Ya nos encontrábamos en el sitio. Uno de nosotros brincó primero, pero al llegar a la orilla de la barda, se agachó de golpe, como escondiéndose de alguien. Le preguntamos qué pasaba, y él con su dedo nos apuntaba hacia el baldío. Entonces, yo y otros amigos nos asomamos discretamente. Ahí fue cuando vimos a unos sujetos con túnicas. Formaban un círculo, y todos tenían la mirada apuntando al suelo, por eso es que no se dieron cuenta de que los observamos. En el centro del círculo tenían muchas veladoras encendidas, formando diferentes figuras. Sin hacer ruido nos quedamos mirando lo que hacían por un buen rato, hasta que uno de ellos se levantó. Se puso en el centro del círculo, abrió los brazos y cuando nos dimos cuenta, otro de ellos comenzó a rociarlo con algún tipo de líquido rojo. Parecía sangre, pero obviamente pudo ser otra cosa. Bajamos para platicar qué hacer, si esperar ahí hasta que se fueran esas personas o salirnos por otro lado, pero eso ya sería algo muy complicado, porque para entonces ya todos estaban en clases y el prefecto que teníamos era un culero que se la pasaba rondando por toda la secundaria y si nos atrapaba sería suspensión segura. Así que mientras no lo viéramos por ahí, podíamos esperar un poco más. Luego de unos minutos decidimos volver a asomarnos y ya no estaban. Pensamos que se habían ido, así que nos dimos prisa para fugarnos cuanto antes. Ya estando en el baldío, vimos que dejaron algunas cosas, veladoras y un montón de manchas de lo que parecía ser sangre. Entonces uno de mis amigos dijo: «Miren lo que dejaron esos güeyes». Levantó una nota del suelo que decía: «No debieron estar de entrometidos, lo pagarán muy caro». Nos dio bastante risa y tiramos la hoja. Después logramos salir a la calle y nos alejamos corriendo. Ese baldío se presta para muchas cosas, de hecho. Es pequeño, pero está completamente cubierto. No se ve nada al exterior y viceversa. Supongo que por eso decidieron hacer sus rituales en ese lugar, o no lo sé. Pero en otras ocasiones pasadas llegamos a encontrar objetos extraños tirados ahí, pedazos de fotografías y cosas muy raras de verdad. En fin, luego de eso, cuando íbamos corriendo, vi que un auto blanco estaba estacionado cerca de una esquina. No le presté atención. Sin embargo, empezaría a ver ese mismo auto en cada lugar al que fuimos, ya estando afuera. Primero jugamos un poco de fútbol en una cancha que estaba por ahí cerca, y ahí vi a ese carro estacionado nuevamente. Pensé que solo era una coincidencia o que se trataba de otro carro parecido nada más. Luego fuimos a jugar maquinitas a una plaza y al salir, de nuevo, ahí estaba estacionado afuera. Se lo comenté a los demás y todos decidimos pasar a un lado del auto para ver quién era. Pero los vidrios estaban demasiado oscuros, por tanto no se alcanzaba a ver hacia adentro, así que nos fuimos a tomar un poco de agua a una gasolinera.
y cuando estábamos con nuestro conito bebiendo agua, vimos que llegó ese auto blanco a cargar gasolina a la estación. Eso nos puso un poco en alerta. Esperamos a que se fuera y seguimos nuestro camino. Ya casi daban las 7 de la tarde y se acercaba la hora de salida. Uno de mis amigos debía esperar a su novia, así que lo acompañamos de vuelta a la secundaria. Empezaba a oscurecer y decidimos quedarnos en un parque cercano a la escuela. Comenzamos a platicar, no recuerdo de qué, cuando de pronto vimos que llegó aquel auto blanco y se estacionó a un lado del parque. Mientras permanecíamos atentos para ver quién salía del carro, yo alcancé a ver a varios sujetos que venían de todas direcciones hacia nosotros. Logré alertar a mis amigos, pero fue demasiado tarde. Sentí como alguien me cruzó su brazo por el cuello y al mismo tiempo me tapaban la boca. Alcancé a ver cómo hacían lo mismo con mis amigos. Fue algo muy rápido. A mí me subieron al carro blanco y ya adentro me pusieron junto a uno de mis amigos. A mis otros 2 compañeros ya no los vi más. Nos pusieron un cuchillo en el cuello y dijeron que no habláramos ni volteáramos a ver a ningún lado, solo mantener nuestra mirada al suelo. Pasaron varios minutos hasta que sentí que el carro se detuvo. Nos bajaron bruscamente y nos metieron a una casa en obra negra. Era un lugar desolado, no se veía ninguna casa cercana. Había un gran árbol unos metros adelante y todo lo demás alrededor era tierra y ramas. Nos metieron a la casa esa. Apenas pusimos un pie adentro y me llegó un olor horrible, como a sangre y carne podrida. Se podían escuchar las moscas por todo el lugar. El piso era de tierra y se notaba que habían movido partes del suelo. También miré cadenas colgadas de unos tubos. Al ver eso me dio un ataque de pánico. Creí que nos iban a torturar o, en el peor de los casos, a sacrificar. Así que grité y les explicaba que no habíamos visto nada. Ellos nos desnudaron y amarraron nuestras manos de las cadenas que colgaban. Después comenzaron a buscar entre nuestras cosas y hallaron las credenciales de la secundaria. Ahí venía nuestro nombre y dirección. Dijeron: les vamos a dar una lección que jamás olvidarán. Un sujeto vestido como de monje entró con una soga muy gruesa en las manos y con ella comenzó a golpearnos en la espalda. Uno tras otro fui contando los azotes que me dio. Fueron 6. Mi amigo se desmayó del dolor. Esas personas hablaban entre ellas. Decían que nuestra sangre joven y fresca podría ser un gran tributo para su rey. Yo, con las pocas fuerzas que me quedaban, le suplicaba que por favor nos dejaran ir, que no le diríamos a nadie sobre ellos. Luego de eso empezaron a hacer preguntas. ¿Qué fue lo que viste, cabrón? Y más vale que digas la verdad, porque si dices algo diferente a tus otros amigos, no vas a regresar a tu casa jamás. Les conté cómo fue que los vimos por error, detalle a detalle, y después de hacerlo, todos se salieron de la casa. Tardaron varios minutos hasta que por fin regresaron. Uno de ellos comenzó a desatarnos a mi amigo y a mí. Después me dijo: tienen suerte, mocosos, hoy no es día de sacrificio. Nos llevaron de vuelta al carro y nos tiraron en medio de la nada. Las luces del auto se alejaron hasta que ya no las vi más. El lugar donde estábamos era como un cerro, pero habían sembradíos de milpas en varias partes. Entonces comencé a vestirme y en ese momento mi amigo despertó. Le dije que se diera prisa para poder encontrar la forma de salir de ahí. Seguimos todo el camino de tierra por donde se habían ido esos malditos. Era como una vereda lo suficientemente grande para que cupiera un auto. Caminamos más de 1 hora hasta que logramos ver luces de casas a lo lejos. Llegamos a un poblado en donde preguntamos dónde estábamos y dónde podíamos tomar algún transporte que nos llevara al centro de la ciudad de Querétaro. El lugar se llamaba El Colorado o algo así, ya no lo recuerdo muy bien, pero al final logramos regresar a casa. Esos locos no nos quitaron nada, nos abandonaron con nuestras cosas en aquel cerro.
Vaya, ni siquiera nos hicieron alguna advertencia. Parecía que no les importaba nada de eso. Vimos el rostro de todos ellos. De hecho, si me lo preguntan, los tipos eran bien parecidos, blancos, con barbas muy abultadas, y a simple vista no parecían ser esa clase de locos. Pero bueno, uno nunca sabe. Cuando íbamos en el camión, le marqué a nuestros otros amigos para saber si habían tenido la misma suerte que nosotros. Y por fortuna, así fue. A todos nos hicieron lo mismo, pero en diferentes lados. Al parecer, la razón por la que nos dejaron ir fue porque en realidad no vimos nada, o al menos nada que ellos quisieran. Todos acordamos en no contárselo a nadie, por lo menos hasta que se nos pasara el susto. Ya después se lo contamos a algunos compañeros de la secu e incluso a un par de maestros, pero supongo que ninguno nos creyó. Obviamente jamás volvimos a salirnos por ahí y al graduarnos cada quien tomó su propio camino. Varios años después supe que de los chavos que vivimos esa experiencia ya ninguno vivía en Querétaro. Actualmente ya no sé nada de mis antiguos amigos de la secundaria, pero espero que todos hayan logrado olvidar eso que nos pasó esa vez. Yo se lo platiqué a mi familia mucho tiempo después, pues tampoco quería preocuparlos y menos que supieran cómo me escapaba de las clases, porque esas mañas no se me quitaron ni siquiera en la preparatoria. Bueno, espero que les haya gustado mi relato. Me despido, no sin antes mandarle un gran saludo al buen Jera, narrador del canal, quien siempre me tiene bien entretenido con sus relatos. Hasta luego. Amigos, muchas gracias por llegar al final del video. Antes de despedirme, quería agradecerles porque, como podrán darse cuenta, hemos llegado a los 20,000 suscriptores. Tal vez no sean muchos, pero para mí resulta una grata sorpresa haber llegado a ese número en tan poco tiempo, sobre todo porque nunca fue mi intención subir videos para hacer crecer el canal. Yo solo quiero compartir las historias que me hacen llegar muy amablemente todos ustedes, así que se los agradezco de verdad. Yo soy su amigo Gerardo y nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.